nombre es José Juan Rodríguez Pérez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho Modular Nocturno. En compañía de Andrés Hernández Mireles les vamos a presentar lo que es el tema de la reforma agraria de 1992 y la primera ley formal de 1915. El presente video tiene como propósito documentar la evolución histórica del agrarismo en México, particularmente los principios de legislación agraria vigente relativo a las modalidades que se imprimieron a la tenencia de la tierra. El periodo histórico del estudio del siglo XX, en el cual se desarrolló el derecho agrario como una disciplina propia dentro del marco jurídico nacional. La Ley Agraria de 1915 fue el primer paso que se dio en México para una solución no solamente revolucionaria, sino institucional a la demanda del pueblo. Es decir, que esto es una respuesta a las necesidades del país con una visión a largo plazo. Sin duda, los antecedentes de la ley agraria del 6 de enero de 1915 se remontan hacia la época colonial, donde los conquistadores ansiosos de riquezas despojaron a los pobladores de Mesoamérica de sus tierras y de sus pertenencias. Con la independencia, la situación no cambió a favor del campesino. La estructura agraria continuó favoreciendo a los hacendados y a la iglesia como máxima detentadora de la tierra. La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 1991 reúne importantes consideraciones que motivaron a una reforma constitucional. Desde la primera expedición de la ley formal del país, el 6 de enero de 1915, han transcurrido casi 80 años para llevar a cabo una reforma agraria en su aspecto de mayor efecto social, el reparto masivo de las tierras. Los terrenos ejidales y comunales en un 48%, la pequeña propiedad del 38%, terrenos nacionales 7% y zonas federales 7%. Esto fue un poco de la primera ley formal que se tuvo en México, que fue en 1915, para posteriormente surge una reforma agraria de la de 1992, que es de la que les va a hablar mi compañero Andrés. Mi nombre es Andrés Hernández Mireles, curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. A continuación les voy a hablar de la reforma constitucional del 6 de enero de 1992. En la primera etapa de este proyecto fue a largo alcance, en la cual la reforma del artículo 27 constitucional en materia agraria, como las leyes reglamentarias derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero del 92 y unos meses más tarde la ley agraria. Sin embargo, la reforma quedó inconclusa, sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. En esa misma reforma, Carlos Salinas de Gortari dio su discurso que luego de muchos años de crisis en el campo, impulsa una nueva reforma agraria y de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento de la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Y así pronto veremos cómo el campo de México brotará. La segunda es la función de la reforma agraria, que fue la repartición de tierras a las comunidades y ejidos. Un dato curioso también de un presidente fue Carranza, que fue el que menos repartió y benefició tierras. Fue a muy pocas personas, con un promedio de 3.6 hectáreas por campesino, lo que representa un minifundio.
El reparto masivo de la tierra sigue dando un motivo de discusión, el que la estructura actual de la tenencia de la tierra corresponda a la concebida por los ideólogos y plasmada en la Constitución. Indica que el reparto agrario fue uno de los procesos más vinculados con nuestro nacionalismo, ya que permitió otorgar justicia a los campesinos, aunque la iniciativa desconoce el supuesto fracaso de la reforma agraria, señal que la realidad demográfica, económica y social del campo obliga a elaborar nuevas respuestas para lograr mismos fines nacionalistas, por lo que resulta necesario capitalizar el campo, emprender acciones productivas y constituir medios efectivos que protejan la vida comunitaria. La nueva legislación agraria trajo importantes notificaciones a los ordenamientos anteriores, principalmente respecto del uso del suelo, derechos de propiedad, tipos de asociación para la producción, etcétera, etcétera. Algunas reformas que interesan a nuestro estudio se explicarán a continuación. El nuevo ordenamiento permite la fácil y rápida compactación de la tierra y el minifundismo, conforme a la voluntad de los ejidarios y sus asambleas, las promueve a través de la asociación y la traslación de derechos. Número 2. El ejido y la comunidad se elaboraron como forma de propiedad con la reforma. Son los ejidatarios y comuneros como modalidades de la propiedad social con la certificación de los derechos ejidales. Los ejidarios tienen derecho y seguridad sobre la posesión de su parcela. La nueva legislación permite todas las posibilidades de asociación que propicien la conjunción de factores de producción y mercadeo, tanto para los ejidatarios como para los propietarios. Les posibilita la formación de sociedades mercantiles y de producción agropecuaria. La reforma establece la posibilidad de adopción del dominio pleno para las parcelas ejidales. El artículo 27 constitucional reformado libera al ejido de su dependencia burocrática, le da independencia a su representación, reconoce el poder de decisión de los ejidatarios y rompe con la dependencia corporativa que se derivaba de la intervención de las autoridades en decisiones internas. Aquí lo que buscamos es tierra y libertad, justicia y ley. En conclusión, la presente investigación llegó a que la reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran importancia. A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierra, equivalentes a la mitad del territorio de México, y cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica del país, con lo que se establecieron cerca de 30,000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. La reforma no logró el bienestar perseguido. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo rural. La reforma quedó inconclusa, volvemos a lo mismo. Sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron. Fue un proceso abierto pero imperfecto, porque tuvo un claro sesgo político económico hacia el neoliberalismo, que aunque en la realidad no han podido acabar con la propiedad comunal o colectivas, las tenencias y la intención de los gobiernos desde 1992 han sido muy claras: no de priorizar la inversión extranjera más que la nacional, beneficiar a los grandes transnacionales a cambio de miserables migajas como la creación de unos cuantos empleos en condiciones precarias. Eso mismo pasó con la banca, las carreteras, teléfonos y con
las miles de empresas paraestatales que han sido privatizadas, beneficiando solo a unos pocos. Se pueden contar con los dedos de la mano, creando en el país a los ricos más ricos del mundo y a los pobres y cada vez más pobres del mundo. Han trazado una línea muy clara tanto los gobiernos, y su siguiente meta es el petróleo, la energía eléctrica y la educación. Gracias.